Bienvenidos a un video más de la clase Matemáticas para Ingeniería 2. En esta sesión voy a resolver el tercer ejercicio del tema Ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Hallar la solución general y particular de la siguiente ecuación diferencial de Bernoulli. Y' más y por cotangente de x igual a menos y cuadrada por seno cuadrado de x, sujeta a la condición inicial cuando x es igual a pi sobre 2, y es igual a 1. Lo primero que vamos a analizar es la forma de una ecuación diferencial de Bernoulli. Y' más p de x por y igual a r de x por y a la n. Notamos que nuestra ecuación ya cumple con esta forma. Solamente vamos a cambiar el orden de algunos factores. Por ejemplo, en lugar de colocar y cotangente de x, ponemos cotangente de x por y en el segundo miembro ahora tenemos menos seno cuadrado de x por y cuadrada. Enseguida, podemos comenzar con el procedimiento de solución, que consta de 5 pasos. Lo que haremos de manera general es realizar un cambio de variable para llevar esta ecuación a la forma de una ecuación diferencial lineal, que sea fácil de resolver. Después, tenemos que deshacer el cambio de variable para encontrar la solución en términos de y x. Antes de ir al primer paso, noten que n es igual a 2. En el paso número 1, vamos a realizar un cambio de variable, utilizando esta fórmula. U es igual a y a la 1 menos n. Recordemos que n es 2. Haciendo la sustitución, nos queda u igual a y a la 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Enseguida, vamos a despejar a y lo haremos en un nuevo espacio. Aquí tenemos el paso a paso del despeje de y. Volvemos a retomar la expresión. Comenzamos multiplicando ambos miembros por y, reduciendo el segundo miembro. Como la base es igual, los exponentes se suman y nos queda y a la menos 1 más 1. La reducción del exponente es 0 y y a la 0 es igual a 1. Enseguida vamos a dividir ambos miembros entre u. Reducimos el primer miembro y y es igual a 1 sobre u. Ahora multiplicamos el segundo miembro por 1, pero ese 1 estará disfrazado de u a la menos 1 entre u a la menos 1. Multiplicando las fracciones nos queda y igual a u a la menos 1 entre u a la 1 más menos 1. La reducción del exponente es 0 y u a la 0 es 1. Finalmente, y es igual a u a la menos 1. Enseguida, regresamos al procedimiento anterior. Conociendo que y es igual a u a la menos 1, enseguida vamos a hallar la derivada de esta expresión, utilizando la regla de la cadena, que establece lo siguiente. La derivada de y respecto a x es igual a la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Hallaremos la derivada de y respecto a u con ayuda de esta fórmula. N corresponde a menos 1. Y al aplicarla, obtenemos lo siguiente, menos 1 por u a la menos 1 menos 1. Y esto se multiplica por la derivada de u respecto a x. Enseguida, por simplicidad, vamos a cambiar la notación de las derivadas. Recordemos que la derivada de y respecto a x la podemos expresar como y' y la derivada de u respecto a x es lo mismo que u'. Haciendo el cambio, nos queda de esta forma. Enseguida, reducimos el exponente. Menos 1 es menos 2. A continuación, en el paso número 3, vamos a sustituir el cambio de variable en la ecuación diferencial que tenemos en la forma de Bernoulli. Aquí la retomamos. Y es igual a u a la menos 1 y y' menos u a la menos 2 por u'. Haciendo el cambio, obtenemos esta ecuación. Ahora reducimos esta parte con ayuda de esta propiedad de los exponentes. Si tenemos a la m a la n, esto es igual que a la mn. Cabe mencionar que esta propiedad no siempre funciona, específicamente cuando la base es negativa y los exponentes son fracciones. En la mayoría de los libros, esta propiedad se utiliza ampliamente, pero considerando que la base
es siempre positiva. En este caso, sea u un valor positivo o negativo, aplicar la propiedad es correcto y no genera ningún problema. Desarrollamos u a la menos 1 al cuadrado multiplicando los exponentes y obtenemos u a la menos 2. Ahora la ecuación es la siguiente. Enseguida tenemos que hacer que esta ecuación cumpla con la forma de una ecuación diferencial lineal, la cual es u' más p de x por u igual a r de x. Para que esta forma se cumpla, en el primer término, u' debe estar sola. Arreglamos esto dividiendo ambos miembros de la ecuación entre menos u a la menos 2, quedando de esta forma. Ahora podemos reducir. Menos u a la menos 2 entre menos u a la menos 2 es 1. Por ello, cancelamos. Mientras que en el segundo miembro, menos entre menos es más y u a la menos 2 entre u a la menos 2 es 1. Después de estas reducciones, la ecuación nos queda de la siguiente manera. Enseguida vamos a reducir el segundo término, recordando que si tenemos una división de expresiones de misma base, los exponentes se restan. En este caso, u a la menos 1 entre u a la menos 2 es u a la menos 1 menos menos 2. Al mismo tiempo, multiplicamos los signos, más por menos es menos. Enseguida, reducimos el exponente, menos por menos, más, y menos 1 más 2 es 1, pero el exponente 1 ya no lo colocamos. Ahora sí, hemos llegado a la forma de una ecuación diferencial lineal. Enseguida, identificamos a las funciones p de x y r de x. La función p de x es menos cotangente de x y r de x seno cuadrado de x. Enseguida, resolveremos la ecuación diferencial lineal utilizando el método del factor integrante. Por ello, en el paso 3, vamos a encontrar el factor integrante por medio de la siguiente fórmula. Mu de x es igual a e a la integral de p de x por diferencial de x. Retomamos la función p de x y la sustituimos en esta parte. Mu de x es igual a e a la integral de menos cotangente de x por diferencial de x. Enseguida, extraemos de la integral el coeficiente menos 1, quedando e a la menos integral de cotangente de x por diferencial de x. Esta integral es inmediata. Lo único que tenemos que hacer es identificar la fórmula y hacer la sustitución correspondiente. El resultado de la integral nos queda como menos logaritmo natural de valor absoluto de seno de x más una constante de integración que llamamos c subíndice 1. En videos anteriores de este tema he mencionado que es opcional acarrear la constante de integración, pues la consideremos o no, el resultado final será el mismo. En este caso, yo la voy a seguir manejando. Enseguida vamos a utilizar algunas propiedades, pero antes retomamos la expresión anterior. La primera propiedad que vamos a utilizar es de los logaritmos y establece que si tenemos n multiplicando al logaritmo natural de a, esto es igual que logaritmo natural de a la n. Esto da lugar a que el menos 1 pase como exponente de seno de x. La segunda propiedad a utilizar es de los exponentes. Cuando tenemos una multiplicación de factores de misma base, los exponentes se suman. Para este caso, haremos lo contrario. Aplicando ambas propiedades, obtenemos lo siguiente. E a la logaritmo natural de valor absoluto de seno de x a la menos 1 por e a la c subíndice 1. Ahora podemos reducir el primer factor porque el exponencial y el logaritmo natural son operaciones contrarias. Nos queda solamente valor absoluto de seno de x a la menos 1 por e a la c subíndice 1. Enseguida, para poder quitar las barras de valor absoluto, es necesario recurrir a la definición de valor absoluto. Para este caso particular, el valor absoluto de seno de x a la menos 1 es igual a seno de x a la menos 1 si esto es mayor o igual que 0, o es menos seno de x a la menos 1
cuando esto es menor que 0. Considerando las dos soluciones, de esta definición salen los signos más menos y nos queda mu de x es igual a más menos e a la c subíndice 1 por seno de x a la menos 1. Enseguida, consideramos que más menos e a la c subíndice 1 es una constante de integración desconocida que podemos renombrar como c subíndice 2. Y el factor integrante es c subíndice 2 por seno de x a la menos 1. Enseguida, en el paso número 4, vamos a sustituir el factor integrante en la siguiente fórmula y resolveremos la integral resultante. La fórmula nos ayuda a resolver ecuaciones diferenciales lineales. Para ello, retomamos la función r de x, que es igual a seno cuadrado de x, y mu de x es c subíndice 2 por seno de x a la menos 1. Cabe mencionar que, utilizando la regla del exponente negativo, seno de x a la menos 1 se puede representar de una forma equivalente. La regla del exponente negativo establece que, si tenemos x a la b, podemos pasar x a la b al denominador de una fracción, cambiando el signo del exponente. O si tenemos x a la menos b, esto es igual que 1 sobre x a la b. En nuestro caso, utilizaremos lo segundo, para expresar seno de x a la menos 1 como c subíndice 2 sobre seno de x. En este caso, el exponente 1 ya no es necesario colocarlo. Antes de proseguir, es importante mencionar lo siguiente. Seno de x a la menos 1 no es lo mismo que seno inverso de x, normalmente representado como seno a la menos 1 de x, o también arcoseno de x. Lo que tenemos aquí arriba es la función recíproca de seno, que es cosecante de x. Sin embargo, para fines prácticos, conviene dejarlo de esta manera. Enseguida, haciendo la sustitución, obtenemos lo siguiente. U es igual a 1 sobre c subíndice 2 entre seno de x por integral de c subíndice 2 sobre seno de x por seno cuadrado de x por diferencial de x más c. A continuación, vamos a simplificar esta integral. Multiplicamos los factores y también tomamos en cuenta que 1 sobre c subíndice 2 entre seno de x es lo mismo que seno de x entre c subíndice 2. La integral acomodada queda como c subíndice 2 por integral de seno cuadrado de x por diferencial de x entre seno de x. Aquí podemos seguir reduciendo, ya que seno cuadrado de x entre seno de x es seno de x. Ahora sí, podemos resolver la integral, que es inmediata. Identificamos la fórmula y hacemos una sustitución directa. El resultado es menos c subíndice 2 por coseno de x más una constante de integración que llamamos c subíndice 3. Ahora podemos hacer esta suma de constantes de integración desconocidas. El resultado es una nueva constante que llamamos c subíndice 4. A continuación, vamos a multiplicar este factor por los términos que quedan dentro de los corchetes. Y nos queda menos c subíndice 2 por seno de x coseno de x entre c subíndice 2 más c subíndice 4 por seno de x entre c subíndice 2. En el primer término podemos reducir, ya que c subíndice 2 entre c subíndice 2 es igual a 1, mientras que esta división de constantes de integración desconocidas genera una nueva constante desconocida, que llamamos c subíndice 5. Con estos cambios, u es igual a menos seno de x coseno de x más c subíndice 5 por seno de x. Enseguida, en el paso número 5, vamos a deshacer el cambio de variable que se efectuó en el paso 1. Recordemos que teníamos lo siguiente. U es igual a y a la menos 1. Deshaciendo el cambio de variable, obtenemos la siguiente solución. Y a la menos 1 es igual a menos seno de x coseno de x más c subíndice 5 por seno de x. Enseguida, vamos a cambiar y a la menos 1 por 1 sobre y. Esto es posible gracias a la ley del exponente negativo. Al mismo tiempo,
vamos a dividir el segundo miembro entre 1. Y nos queda de esta forma. Hacemos esto para poder aplicar la siguiente propiedad. Si tenemos a sobre b igual a c sobre d, podemos pasar los denominadores al numerador y los numeradores al denominador, quedando como b sobre a igual a d sobre c. Aplicando esto, la solución es y igual a 1 sobre menos seno de x coseno de x más c subíndice 5 por seno de x. Esta es la solución general de la ecuación diferencial. Enseguida vamos a utilizar la condición inicial para encontrar la solución particular. Recordemos que la condición inicial establece que cuando x es igual a pi sobre 2, y es igual a 1. Entonces, sustituyendo pi sobre 2 en x y 1 en y en la solución general obtenida anteriormente, obtenemos lo siguiente. 1 igual a 1 sobre menos seno de pi sobre 2 por coseno de pi sobre 2 más c subíndice 5 por seno de pi sobre 2. Al realizar las operaciones, vemos que seno de pi sobre 2 es igual a 1 y coseno de pi sobre 2 es igual a 0. Para obtener estos resultados, debemos tomar en cuenta que estamos trabajando en radianes. La simplificación nos queda como 1 igual a 1 sobre menos 1 por 0 más c subíndice 5 por 1. Simplificamos un poco más y obtenemos lo siguiente. 1 igual a 1 sobre c subíndice 5. Ahora vamos a multiplicar ambos miembros por c subíndice 5. C subíndice 5 entre c subíndice 5 es igual a 1. Por ello cancelamos. Y con esto, c subíndice 5 es igual a 1. Por último, sustituimos el valor de c subíndice 5 en la solución general. Aquí la retomamos. La solución particular es y igual a 1 sobre menos seno de x coseno de x más 1 por seno de x, o simplemente más seno de x. Así encontramos la solución particular, y con esto hemos terminado el ejercicio. Esperando que la explicación haya sido clara, les agradezco la atención prestada y doy por terminado el video. Hasta la próxima.